Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches a las personas que nos siguen el día de hoy, también dependiendo el uso horario por el cual estemos llegando mediante este canal. También recordarles que las ponencias desarrolladas en el canal son grabadas, ¿no? Sean todos bienvenidos a un nuevo espacio dentro de las ponencias magistrales semanales. El día de hoy contamos con la grata visita de Diego Luna, es un reconocido profesional y académico del derecho. Diego es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, doctorando en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, además es docente investigador, categoría 5 del sistema de categorización de docentes investigadores, miembro del Comité Académico del Observatorio de Enseñanza del Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, y es secretario de la Cátedra de Libre Carlos Cosí, secretario además de la Comisión de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, secretario de redacción de la revista Ideas y Derecho, publicación de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. La exposición a cargo de Diego el día de hoy se denomina La teoría egológica del derecho de Carlos Cosillo y el integrativismo jurídico de Rafael García Rosquelas, un diálogo latinoamericano. Ponencia que tendrá una duración de alrededor de 45 a 50 minutos, ¿no? Al finalizar esta intervención, eh, eh, interactuaremos con algunas consultas realizadas por ustedes, las personas que nos siguen el día de hoy, así que aprovechamos en invitarlos a cada uno de ustedes que cualquier duda o consulta nos la puedan hacer llegar mediante el chat de Derecho y Punto. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Derecho y Punto y acompañarnos el día de hoy, estimado Diego. El espacio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, estimado Luis. Agradezco también al colega Ronald por la invitación, que se comunicó personalmente conmigo en su momento. La verdad que para mí es muy gratificante compartir este espacio, al menos de manera virtual, con los amigos y colegas de Bolivia. Me encantaría poder estar allá presencialmente y poder dialogar de manera más estrecha, pero también esta circunstancia que todos estamos viviendo tan extraordinaria ofrece con todos estos trastornos que nos ha impuesto y transformaciones en la vida cotidiana, de todos modos esta ventaja de poder comunicarnos por internet, de poder llegar a un alcance probablemente mayor y dialogar a través de las redes sociales con amigos y colegas de otras latitudes, de otros países latinoamericanos y también de Europa probablemente. Bueno, dicho esto, retomo entonces lo que estaba tratando de explicar y justificar el motivo de agradecimiento y del tema elegido, dado que estuve hace un par de años invitado por el querido amigo Boris Arias en La Paz, y en aquel entonces, en la Unifrance, trabajando temas de filosofía del derecho, una diplomatura que él llevaba adelante, charlaba con los colegas, particularmente con él, con Boris Arias, a quien aprovecho de dejarle un saludo por esta vía, si en algún momento veo, escucha por ahí, y también a Diego Chávez Rodríguez particularmente. Me inquietaba, ya que yo había ido allá a hablar particularmente de la teoría egológica del derecho de Carlos Cosio, este gran filósofo argentino, cómo había sido la recepción o quiénes habían sido los autores, los profesores de filosofía del derecho que en Bolivia habían introducido la enseñanza de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Esa inquietud me quedó picando ahí porque la respuesta que había recibido no me satisfacía del todo, no había cierta certeza, o al menos yo no la conseguí a las personas que le pregunté esto, y me motivó a mí a tratar de llenar o suplir algún vacío que yo veía en mi propia indagación, en mi propia investigación, que me dedico, me trato de dedicarme al pensamiento jurídico filosófico latinoamericano de mediados del siglo pasado, de tratar de saber cómo había sido este desarrollo, cómo había ingresado la enseñanza del derecho, perdón, de la teoría pura del derecho en las universidades de Bolivia, y cómo eso había, cómo se había producido esa expresión en el ámbito
en el diálogo latinoamericano de las ideas que supuso aquella expansión de la teoría ecológica del derecho de Carlos Cosio, que nació en la Universidad de La Plata a fines de la década del 30 y se desarrolló en la década del 40, pero que tuvo una fuerte expansión, sobre todo en el transcurso de esa década y la década siguiente, en prácticamente toda la región, ¿sí? En Chile, en Brasil, donde todavía tiene una fuerte presencia, producto del trabajo que hizo en Bahía, especialmente Luis Machado Neto, en Perú, que dio el origen y el surgimiento al trialismo jurídico a partir del maestro Carlos Fernández Cesarego, etc. Y entonces me preocupaba saber qué había pasado y qué había ocurrido en Bolivia y si algo había tomado participación, el pensamiento jurídico, filosófico en Bolivia, en esta discusión de ideas que planteó la integración de la teoría pura del derecho en la filosofía de los valores, en la filosofía de la existencia, en la fenomenología existencial, que dio la amalgama de esa clima de época que Rafael Carrillo desde Valledupar en Colombia dio en llamar como el ambiente axiológico de la teoría pura del derecho, ¿no? Y entonces aparecían, y esto también a mediados de la década del 40 lo hace Rafael Carrillo en Colombia, una tónica de época de mediados de la década del 40 en la que este diálogo era muy fuerte, evidentemente. Y me topé entonces en esa indagación mía, yo no le quiero llamar un descubrimiento, porque sería muy presuntuoso de mi parte, sino un hallazgo para mí, no para, por supuesto, ni para el público boliviano, ni para Latinoamérica, pero un hallazgo para mí y tratar de llenar ese vacío con un autor con el cual yo quiero dialogar con ustedes y poner en diálogo sus ideas con las de Cosio, que es precisamente Rafael García Rosquellas, ¿no? García Rosquellas, por lo que yo pude indagar para mi conocimiento, fue además novelista, fue poeta, profesor y literato. Él nació en Sucre en 1907 y falleció en 1973. Es decir, fue contemporáneo de Carlos Cosio, que nació en 1903 en Tucumán y falleció en 1987 en Buenos Aires. O sea, sobrevivió casi una década más, no antes que García Rosquella era más joven. Pero fíjense ustedes, eran contemporáneos, rondaban los 40 años alrededor de la década del 40, ¿no? Y también, por supuesto, García Rosquella fue profesor de filosofía del derecho. No solo compartieron ideas, por esto que ya estoy anunciando de entrada y que luego trataré de desarrollar un poco en detalle, sino que además ambos fueron partes del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social que fundó Cosio en Buenos Aires en 1938, y del cual formaron parte prácticamente todos los filósofos del derecho y las personas interesadas en la filosofía jurídica en toda Latinoamérica. García Rosquellas era miembro de ese instituto. De esto da cuenta la guía de intercambio que yo pude leer y pude ver, publicada en 1948, nuestra nómina de todos los miembros adherentes del instituto, entre los cuales figura García Rosquellas. Esto va a explicar por qué García Rosquellas, al menos esta es mi hipótesis, tuvo acceso de primera mano a las publicaciones que se producían sobre todo en Buenos Aires y particularmente las que producía el Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social. Además del pensamiento de García Rosquellas, del pensamiento filosófico jurídico, que yo creo que su obra más importante, aparentemente, sería precisamente esta teoría integral del derecho, del cual yo pude obtener una copia, me fue imposible hallar un original del volumen, prácticamente inhallable del libro, publicado en Sucre en 1947, un ejemplar del cual obtuve una copia en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, de nuestro país. Pero decía que de él se ocuparon grandes filósofos del derecho también de aquella época, empezando por un gran discípulo de Kelsen, que fue Joseph Kunz, seguramente conocido por muchos de los que están viendo y escuchando ahora, que le dedicó, Joseph Kunz hablaba perfectamente español, hay un ciclo de conferencias que él dicta en la UNAM en 1948 sobre la teoría pura del derecho, que es muy conocido, está publicado por la UNAM precisamente, y que reúne ese ciclo de conferencias, pero había publicado también en inglés, traducido luego por Recasens y Chess al castellano en 1951, el año anterior había publicado un volumen que se llamó La filosofía del derecho latinoamericana en el siglo XX, ¿no? Publicado por, ahora sí, el libro original, por la colección del instituto que dirigía Cosio y del cual García Rosquellas era miembro. Kunz le dedica un apartado a la filosofía del derecho del pensamiento filosófico en Bolivia, dentro de todo el espectro latinoamericano, y voy a leer algunos pasajes, voy a leer el texto. Él dice, en Bolivia menciona a Vicente Terán, que ha publicado hace poco una introducción a la ciencia del derecho. Esto lo escribe Kunz en 1950, que sigue las direcciones contemporáneas.
pero, dice Kunz, lo leo, la contribución más importante es la obra de Rafael García Rosquellas, quien es en gran medida un partidario de Kelsen. En su obra ofrece una epistemología, una morfología, que sería lo que hoy llamamos lógica jurídica, o lógica jurídica formal, o lógica normativa, una axiología y una sociología del derecho. A la teoría pura del derecho de Kelsen le debemos, dice García Rosquellas, el haber aprendido a evitar un sincretismo anticientífico de los métodos. Y culmina Kunz diciendo que García Rosquellas en su axiología se muestra relativista, pero que en su morfología, es decir, en la lógica jurídica, en la lógica normativa, sigue las doctrinas de Kelsen. Fíjense el juicio que formula Kunz respecto a la obra de García Rosquellas. Dice que es la parte más importante de la filosofía del derecho a mediados del siglo pasado en Bolivia. Claro, Kunz piensa desde el punto de vista kelseniano, un fuerte ortodoxo y discípulo defensor acérrimo de la teoría pura del derecho, va a juzgar desde esa óptica, que es la que a mí me interesa desde mi línea de investigación, pero que por supuesto no es ni la única, ni la válida, ni la mejor. Se pueden investigar otras líneas. Me interesa la línea, la tradición de la teoría pura del derecho y la teoría ecológica, y ese es el tema de esta conversación. Pero no fue el único texto en el que Kunz habló de García Rosquellas. Joseph Kunz publicó otros trabajos también dedicados a la filosofía del derecho en América Latina, uno en 1954 y otro una década después, en 1964, sobre el pensamiento contemporáneo de la filosofía del derecho en América Latina, y una introducción a la filosofía del derecho en Latinoamérica, el primero publicado en the American Journal of Comparative Law, y el segundo en The New University of Toronto Law Review. Fíjense, en estas dos, él vuelve a mencionar otro libro de García Rosquellas, que era el que le mereció el juicio que acabo de mencionar, que no era precisamente esta teoría integral del derecho publicada en 1947, sino un libro previo de aproximación, publicado en 1943, que se llamó Bases para una teoría integral del derecho. Bases para una teoría integral del derecho, publicado también en Sucre en 1943, fíjense ustedes, 1943. La primera edición de la teoría pura del derecho completa al castellano había sido publicada en el 41, 2 años antes, por la biblioteca del Instituto Argentino, y que seguramente en esa guía de intercambio llegó a manos de García Rosquellas ese mismo año, o a lo sumo en 1942. Él ya en 1943 participa de las ideas kelsenianas y las vuelca con pensamiento propio, no solo reproduciéndolas, sino repensándolas y proponiendo una integración más amplia que lo que proponía el normativismo kelseniano en 1943 en aquellas bases, y lo amplía en el libro que me interesa reseñar ahora, que es Teoría Integral del Derecho. Lo que sí quiero señalar es que Kunz, cuando vuelve a mencionar a Rosquellas en el 54 y en el 64, llamativamente no menciona la teoría integral del derecho. Es posible que este libro no haya llegado a las manos de Kunz, que sigue diciendo que, por ejemplo, García Rosquellas era un firme partidario de Kelsen, dice, he is a strong adherent of Kelsen. Esto dice Kunz en 1964. Esto es estrictamente cierto, pero para entonces, me parece a mí, lo destacable de García Rosquellas, que también había pasado a ser un fuerte adherente de la teoría ecológica, es un fuerte defensor o partidario de Cosio, no solo de Kelsen, en la visión acerca de la ontología jurídica. ¿Qué quiere decir esto de la ontología? En definitiva, del problema o la pregunta acerca de qué cosa es el derecho. La teoría integral del derecho, este librito que es una monografía de unas 100 páginas, poco más, de García Rosquellas, gira en torno a este problema central. Si el derecho es, y esta era la discusión que estaba planteada en el ambiente axiológico de la teoría pura del derecho, como la llamó Rafael Carrillo, si el derecho en cuanto objeto era solo un sistema de normas, que era la pretensión, o al menos una de las formas en que aparecía, comprendida la teoría pura del derecho en América Latina, o si además se integraban ahí aspectos que podríamos denominar sociológicos, culturalistas, axiológicos, valorativos, es decir, si el derecho era un sistema de normas o un objeto de la cultura que tiene todas las características que la filosofía del culturalismo, la filosofía existencial, la fenomenología, la filosofía de los valores venía hablando respecto a la transformación de las ciencias culturales o de las ciencias sociales, podríamos decir hoy. Con lo cual a mí me parece que de la incipiencia de aproximación que en las bases se ven fuertemente kelsenianas, también abreva García Rosquellas en la teoría ecológica de Cosio, que fíjense ustedes, para entonces, para el año 43, cuando él escribe las bases o publica las bases, solamente se conocía una primera aproximación de la teoría ecológica que se había publicado en 1941,
que es este librito, apareció en Santa Fe, La valoración jurídica y la ciencia del derecho, donde Cosio da los primeros rudimentos de la teoría ecológica del derecho, que recién va a completarlos o complementarlos en 1944, con la aparición, ahora sí, de la primera edición de la teoría ecológica del derecho y el concepto jurídico de libertad. También publicado en la misma colección y seguramente llegado a las manos por la vía del intercambio del instituto a García Rosquellas ese mismo año al año siguiente, y es en 47, insisto, en el que él abreva fuertemente en la teoría ecológica para desarrollar su teoría, su pretensión de teoría integral, integrando aspectos axiológicos, lógicos jurídicos, sociológicos y algunos otros aspectos más. Fíjense, así por ejemplo, ya en las bases del 43 decía García Rosquellas, en la respuesta a la pregunta ontológica sobre qué es el derecho en cuanto a objeto de conocimiento, y también decía cosas bastante cercanas a la ecología, con lo vinculado con la concepción de la teoría pura del derecho en sentido estricto como una lógica jurídica formal. Se lee, por ejemplo, lo siguiente, y cito a García Rosquellas en 1943. El derecho, ha dicho bien Carlos Cosio, interpretando a Kelsen, es conducta humana. Pero este derecho conducta, dice García Rosquellas, ¿en qué categoría de seres forma? ¿Qué índole de objeto es? Esta es la pregunta acerca del objeto de que es el derecho. Y luego dice, vinculado con la lógica jurídica formal, que Carlos Cosio ha tenido en esto un acierto inapreciable al mostrar que toda norma jurídica, siendo un concepto que representa invariablemente conducta humana, se reduce a una proposición disyuntiva. Esto es así, más allá de que García Rosquellas luego va a formular una pretensión alternativa de la estructura de la norma jurídica, que se aparta tanto de lo que Kelsen llamaba la norma primaria y la estructura correlativa de la norma secundaria, y de lo que la ecología dio en llamar la endonorma y la perinorma, o el plano endonormativo y el aspecto perinormativo de la norma jurídica completa como juicio disyuntivo. García Rosquellas ofrece otra alternativa, pero que parte de este punto de partida que acabo de mencionar. Llamativamente, él trata de integrar los planos axiológico con el lógico en la estructura de la norma jurídica, y termina dando una concepción que, desde mi modo de ver, y más allá de los conceptos que García Rosquellas utiliza, se parece bastante a lo que hoy se habla en la teoría jurídica más en boga, particularmente desde las corrientes neoconstitucionalistas, entre la distinción entre reglas y principios, que integran con estructuras normativas cuestiones que son estrictamente lógicas con contenido material, por llamarlo de alguna manera, que alude a contenido axiológico. Me parece que hay algo interesante por recuperar de García Rosquellas. Otro que se ocupó del pensamiento de García Rosquellas fue el profesor, fíjense ustedes, Kunz, mencioné recién, de Ohio, emigrado también como Kelsen, radicado en Estados Unidos, fuerte discípulo y ortodoxo kelseniano. Ahora, quien se ocupó de esto fue el profesor de la Universidad de Sevilla, Agustín de Asís, profesor de filosofía del derecho también, y que hacia 1955, fíjense ustedes, publica un comentario bastante amplio en el que toma como fuente a Kunz y hace algunas observaciones, que se llamó La filosofía del derecho en Hispanoamérica, y habla de García Rosquellas en los siguientes términos. Fíjense. Dice el culturalismo, dice Agustín de Asís, el culturalismo ha tenido verdaderamente fortuna en Hispanoamérica, desde un García Rosquellas en Bolivia, pasando por Francisco Larroyo hasta Miguel Real en Brasil, que claramente lo debía haber mencionado antes, pero el trialismo nace en Latinoamérica hacia la década del 40 y del 50, concomitantemente con Miguel Real en Brasil, en Río de Janeiro, y con Carlos Fernández Cesario con Perú en Lima, como trialismo o tridimensionalismo, que luego también tiene su expresión en Argentina a través de la obra de Bernard Goldschmidt y su continuación hoy por hoy claramente con Miguel Ángel Ciro Caldani y toda la escuela de discípulos que lo secundan. Y dice, continúo leyendo a de Asís, dentro de estas líneas generales del culturalismo cabe señalar numerosas direcciones, unas más o menos formalistas, otras más o menos axiológicas, todas ellas dan cabida a influencias doctrinarias más diversas. Dice de Asís, recuerdo que cuando leí a Rafael García Rosquellas me costó mucho trabajo matizar lo que en él había de Kelsen y de Del Vecchio frente a su auténtica postura culturalista. Esta actitud no les impide tener una gran admiración por un Max Scheler, pero apenas hay quien recoja su teoría de los valores
y deseche las de un Radbruch o de un Meyer. En la misma situación tenemos a Kelsen. Kuhn se manifiesta una vez más como discípulo suyo, dice, y son interesantísimos los párrafos que recogen la influencia vienesa en la filosofía latinoamericana del derecho. Solo una personalidad como la de Kuhn podría explicarnos qué es y qué no es de Kelsen en Carlos Cosio. Tal vez, dice Asís, la primera figura de esta ciencia en Hispanoamérica. Es decir, él recoge este juicio que yo creo que es correcto y que nos acercamos al pensamiento filosófico jurídico de Latinoamérica, creo que coincidimos en que la teoría ecológica de Carlos Cosio, que corrió del foco, el normativismo eh, positivista de la teoría pura del derecho, al menos en su primera formulación, hacia un eje más culturalista, que era más propio de la mirada latinoamericana, de la realidad social que por entonces vivía nuestra región y que hoy tiene muchos todavía asuntos pendientes que nos colocan en el pasado, es decir, hemos superado muchas de las etapas de atraso y de un montón de otros factores que inciden en Latinoamérica, particularmente producto de, especialmente, de las dictaduras que hemos padecido durante todo el siglo XX y de un montón de otros factores socioeconómicos que comienzan, por decirlo de alguna manera, en 1492. Y este colonialismo que ha retrasado tanto a Latinoamérica, pero que también lo ha retrasado como un colonialismo mental, me parece que al recuperar el pensamiento latinoamericano y corrernos un poquito de ese colonialismo cultural, encontramos que precisamente las expresiones de filosofía jurídica en América Latina hacia mediados del siglo pasado tenían casi, podríamos llamar un espectro de comunicación regional, en que podría hablarse de un clima de época que al menos se da entre las décadas del 40 y el 50, en las cuales podríamos ubicar la teoría ecológica del derecho como una expresión más acabada de todo ese ambiente axiológico de la teoría pura del derecho, pero que tenía sus ramificaciones, su expansión y sus expresiones locales, también en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Venezuela, en Colombia también, por supuesto. Nieto Arteta, por ejemplo, que no he mencionado, y podríamos hablar de algunos otros autores más. Fíjense, ¿no? ¿Quién se han ocupado el pensamiento de García Rosquellas? También habló de García Rosquellas, otro gran filósofo del derecho, que fue Luis Recasens Sichés. Creo que no hace falta presentación. Él, en un trabajo sobre la sociología o el pensamiento filosófico, social, político y jurídico en América Latina, publicado unos años antes, en 1944, fíjense, al año siguiente de la aparición de las bases de García Rosquellas, dice, hablando de García Rosquellas, que considera que gracias a la obra de Kelsen es posible estudiar la forma en cuanto forma, esto que él llamaba morfología del derecho, o que hoy podríamos llamar lógica de normas, o luego de 1951 en adelante, gracias a von Wrigg, se va a llamar lógica deóntica, pero en definitiva, si el derecho tiene una lógica, esa lógica tiene sus particularidades. Distinguirlo, decía Recasens Sichés, de la forma en cuanto forma y el contenido en cuanto contenido, esto, el contenido material, el contenido axiológico. Es posible construir, dice, según el pensamiento de García Rosquellas, una lógica del derecho diferente de una axiología y coordinarlas después sin riesgo de confusión. Bueno, esta es la tarea que emprendió la teoría ecológica en Argentina y los trialismos y tridimensionalismos en los países que ya mencioné, y en Bolivia aparecen con una expresión de integralismo o integrativismo, como hoy se prefieren también autodeclarar las corrientes trialistas, como integrativistas, ¿sí? Me parece que en esto es un gran aporte, un gran adelanto el de García Rosquellas, el de plantear el concepto de integralismo, integralidad en el derecho o integrativismo en la ciencia jurídica. Y así dice, es posible además estudiar una sociología del derecho en el proceso genético de este. Es decir, la sociología jurídica o el aspecto sociológico de la ciencia jurídica, el aspecto lógico en la ciencia jurídica y el aspecto axiológico en la ciencia jurídica. En fin, ahí menciona García Rosquellas los temas que toca García Rosquellas, Recasens Sichés hace un raconto de los temas que toca García Rosquellas en sus bases de la teoría integral del derecho, que lo voy a saltear para no aburrir con la lectura, y voy a pasar a mencionar a otro gran filósofo del derecho que, como Recasens, que si bien no era mexicano, tuvo su gran actuación en México también, que fue político, parlamentario y también profesor de filosofía del derecho, Rafael Preciado Hernández. Preciado Hernández, que falleció en 1991, por entonces, cuando habla de la obra de García Rosquellas, en un trabajo apareció en 1949, era director del Seminario de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM.
en lo que era todavía la Escuela Nacional de Jurisprudencia, luego va a llamarse Facultad de Derecho. En 1949 él publica una reseña, ¿sí? Es una de las primeras, o posiblemente la primera reseña, al menos que yo pude hallar, del libro Teoría Integral del Derecho, lo que ya tapa mostré hace un rato, de Rafael García Rosquellas, que me concita la mayor atención en este diálogo, ¿no? Y voy a leer a Apreciado Hernández, los juicios que le merecen la crítica o el comentario a Teoría Integral del Derecho, para, por medio de él, expresar una síntesis más o menos del pensamiento de García Rosquellas. En su estudio ontológico, dice, del derecho, el autor se apega a la teoría ecológica de Cosio, quien considera el derecho como vida humana viviente y no como vida humana objetivada. La categoría de vida humana objetivada precisamente era la que sostenía Recasens. Luis Recasens decía que el derecho efectivamente es vida humana, no es un sistema de normas, pero una vida humana objetivada, es decir, hecha objeto, así como el sociólogo puede estudiar el comportamiento humano como objeto ya hecho y derecho, ¿no? Hecho y concluido. Cosio plantea un matiz con esta expresión de vida humana viviente, queriendo significar que el objeto de conocimiento del derecho, como de todas las ciencias sociales, es el comportamiento humano, pero no en cuanto a un fenómeno realizado, acabado, como el objeto que tiene por conocimiento la historia, la historiografía, o la sociología en desarrollo. Piensen ustedes que estamos hablando de una sociología a mediados del siglo pasado, sino de la vida humana viviente en acción. El derecho es conducta en lo que es con proyección hacia el futuro, no como un hecho concluido, estanco. El concepto quizás es bastante un poco significativo con las palabras que utiliza, pero esa es más o menos la distinción entre vida humana viviente y vida humana objetivada. Lo contingente positivo, expresa García Rosquellas, sigo leyendo Apreciado Hernández, es solo la concreción de lo positivo general, dado como un a priori para quien estudia el derecho positivo. Y cobra más importancia aún la nota de positividad si se afirma que el único derecho es el derecho positivo. Para la ontología del derecho, el derecho es libertad metafísica fenomenalizada en conducta humana. Esta es la definición canónica, si la podemos decir de alguna manera, aunque Cosio era fuertemente anticlerical, que plantea la teoría ecológica del derecho, precisamente. Si el derecho es conducta humana, ¿qué es la conducta? Bueno, la conducta es esa expresión de la libertad hecha fenómeno, exteriorizada en el mundo real. Por eso se la denomina libertad metafísica fenomenalizada, es decir, expresada, exteriorizada como acto, como acción humana exterior concreta. Y agrega Apreciado Hernández, la investigación lógica del derecho la realiza García Rosquellas apegándose a la teoría pura del derecho. Es decir, acá está la doble conjugación de García Rosquellas. En lógica jurídica lo sigo a Kelsen en la teoría pura del derecho, en ontología jurídica lo sigo a Cosio con su concepción ecológica del derecho. Y este es, en gran medida, en gran parte, lo que García Rosquellas denomina integralismo jurídico o integralismo del derecho. Para el autor, dice Preciado Hernández, de este opúsculo, Kelsen es un faro de incomparable luz en las cuevas y en los callejones sin salida, sobre las innumerables contradicciones e inconsecuencias de todo el pensamiento tradicional que meditó a la vera del derecho. García Rosquellas, cuando escribe Filosofía del Derecho, hace gala también, evidentemente, de su calidad de literato y de poeta que lo fue. Esto también llamativamente tuvo en común con Cosio. Cosio también fue un poeta. No así un literato, pero sí un poeta, y escribió libros y sonetos muy, muy valorados en su momento desde la perspectiva de la óptica de la poesía. El derecho, continúo leyendo Apreciado, para la lógica es un deber ser coercitivo. La concepción que él señala, la norma primaria, aparece acá como trasfondo claramente en el pensamiento de García Rosquellas. Mientras que la axiología del profesor García Rosquellas, acá aparece una crítica de Apreciado Hernández, no ha logrado superar el subjetivismo de Alois Müller, para quien los valores éticos son determinaciones del yo, de la voluntad, de la acción, etc. Ahí hay un distingo, no hay una correlación o un seguimiento ortodoxo de García Rosquellas respecto del planteamiento de axiología jurídica que proponía, por ejemplo, la teoría de Cosio. Y Preciado Hernández destaca la teoría de la justicia o la caracterización que de la justicia hace García Rosquellas en el plano axiológico de su integralismo jurídico. Lo cito, dice, García Rosquellas reconoce
que desde muy antiguo se ha comprendido la noción de ética de justicia como un concepto indisolublemente ligado a esa realidad existencial humana que identifica a cada hombre en particular con los demás hombres, y que funda y da sentido al ideal justicia como un estado de equidad y de igualdad. Igualdad y equidad son los ejes sobre los cuales se construye la teoría de la justicia también desde la teoría biológica del derecho. Entendiendo por equidad, dice, la adecuación del quantum de felicidad dado o recibido con el esfuerzo individual o el sacrificio realizado en bien de la comunidad. Acá aparece un trasfondo pareciera naturalista cuando se habla del bien y de la comunidad, que se aparta un poco, se apartaría un poco de la concepción ecológica. O con el beneficio por esta recibido según las posibilidades reales de determinación en cada caso. Concluye Preciado este pasaje diciendo, para la teoría integral del derecho hay un ideal absoluto que es la protección y bienestar de la especie. Esto es lo que identifica García Rosquellas como un ideal aparentemente constante en la especie humana como finalidad o como teleología hacia la realización de la justicia que partiría de esta axioma, ¿no? De un ideal absoluto de protección y bienestar de la especie humana. En fin, esto es lo que recupera Preciado, dice que en definitiva esto plantearía una situación de lucha prolongada a lo largo de la historia y que determina lo que se conoce con el nombre de evolución interna del derecho. Acá aparece aparentemente en el pensado de García Rosquellas algún lastre del positivismo que tuvo tanta preeminencia en toda Latinoamérica y en Bolivia en la primera mitad del siglo XX en todo el pensamiento filosófico, ese positivismo naturalista, evolucionista, que viene de la tradición del siglo XIX, que ha dejado su impronta indeleble, por ejemplo, en la bandera de Brasil, con el lema Orden y Progreso, ese positivismo del cual, digamos, no fue exento ninguna de nuestras naciones, fue el ideario político y liberal, por otra parte, con el que se conformaron los estados nacionales en el siglo XIX, y que por supuesto tuvieron su expresión también en el pensamiento científico jurídico, y que en autores de mediados del siglo pasado no es, digamos, sorprendente ni extraordinario ni fuera de lo común encontrar rastros de esa impronta todavía positivista en el pensamiento filosófico jurídico, aunque, como en el caso de García Rosquellas, se trata de un pensador que parte de las bases de la filosofía existencialista, de la filosofía de los valores, del culturalismo. Bueno, él habla de evolución del derecho, el concepto quizás sería bastante difícil sostener hoy, pero está aludiendo a que a esa búsqueda o ese alcance y cómo se expresa en la realización de las sociedades de un ideal de justicia. El juicio global que hace Preciado Hernández, no obstante, de todos modos, no es del todo positivo respecto a la obra de García Rosquellas, porque él dice que la investigación de García Rosquellas parte de un relativismo axiológico que es incongruente y no logra escapar del logicismo formalista kelseniano. Tampoco dice que puede superar realizando la síntesis que era de esperarse, porque si había consignado las bases de una teoría integral del derecho, él dice una teoría integral supondría el análisis de los elementos o partes componentes de un todo, así como la síntesis en que se conjugarían y armonizarían los conocimientos parciales obtenidos mediante este análisis. Bueno, él dice es evidente que este opúsculo, teoría integral del derecho, no logra hacer esa amalgama que fuera esperable de integrando todas las partes, sino que es más bien una propuesta de distintos puntos de vista acerca de la ciencia jurídica. Dice, lo que hace García Rosquellas en realidad es mostrarnos el problema ontológico del derecho desde diversos puntos de vista, desde el punto de vista de la jurisprudencia, desde el punto de vista de la historia, de la sociología, de la ontología, de la lógica, de la axiología y aún de la teleología, pero que no los logra integrar del todo, ¿no? Es posible que esa crítica sea válida, creo yo, de Preciado Hernández hacia la obra de García Rosquellas, máxime si uno lee las conclusiones a las que arriba García Rosquellas en este opúsculo de unas 100 páginas, poco más, que las voy a compartir con ustedes, las voy a leer porque son muy escuetas, le dedico una carilla al final, en un opúsculo, en un apartado final que denomina conclusiones, y la conclusión la formula como una serie de respuestas a la pregunta ¿qué es el derecho? Es decir, esta pregunta básica acerca del problema ontológico del derecho. ¿Cuál es el objeto de conocimiento de la ciencia jurídica? ¿Un sistema de normas u otra cosa que es un fenómeno de la cultura? Y él da estas respuestas, ¿no? Él dice, la respuesta a semejante pregunta, y estoy citando a García Rosquellas en Teoría Integral, 1947, depende completamente del ángulo desde el cual sea contemplado. No puede darse una única definición. Y dice, primero, para la jurisprudencia y la historia, el derecho es un conjunto de reglas de convivencia entre hombres o un sistema de normas de conducta que tiene por objeto deslindar los intereses del hombre en sociedad. Para la sociología,
el derecho es la regla pensada de conducta entrelazante que, partiendo de un precedente, se concibe por el hombre dentro del ámbito cualitativo de la raza, motivada prioritariamente por necesidades materiales y secundariamente por necesidades espirituales, unas y otras con apoyo de la fuerza en calidad de ingrediente. Para la ontología, dice García Rosquellas, y que aparece la evidente influencia ecológica, dice, es libertad metafísica fenomenalizada en conducta afectiva, es decir, el derecho es conducta humana en interferencia intersubjetiva. Y para la lógica, dice él, es un deber ser coercitivo, que aparece la impronta que él señala de la teoría pura del derecho. Finalmente, para la axiología, dice él, es vivencia de la conducta intersubjetiva. Esto es muy interesante, bastante interesante para mí. Y para la teleología, él agrega, es un querer entrelazante al servicio de la felicidad social, ese axioma que identifica como constante en la evolución interna del derecho. A mí lo que me parece, y con esto voy cerrando, es que probablemente uno pueda coincidir con el juicio de Preciado Hernández acerca de que el objetivo, si uno pretendiera con ese título, Teoría Integral del Derecho, lograr una integración de estos diversos puntos de vista, sociológicos, axiológicos, lógicos, teleológicos, etcétera, históricos, jurisprudencial, etcétera, probablemente García Rosquellas no haya logrado esa integración total, pero me parece que, visto desde otro punto de vista, es decir, qué rol cumplió, o si la obra de García Rosquellas fue un capítulo más de esta expansión de la teoría ecológica en Latinoamérica, o fue la expresión que en Bolivia encontró a través de este autor ese ambiente axiológico de la teoría pura del derecho, del que hablaba Rafael Carrillo desde Colombia. Me parece que ahí la cosa cambia de color y adquiere un valor más significativo. Digamos, criticarle a García Rosquellas lo que no hizo me parece que es menos noble que valorar lo que sí hizo. Y creo que lo que sí hizo, al menos esto es lo que yo veo ahora en esta primera aproximación a su obra, es haber puesto en diálogo y de esa manera integrar el capítulo boliviano, digámoslo así, de la expansión de la que fue calificada como la única, primera y más legítima filosofía jurídica surgida en Latinoamérica, y la única surgida en habla española, luego de Francisco Suárez, de Francisco de Vitoria y los naturalistas clásicos, que no haya tenido su origen en Europa Central, en España. Este es el valor, creo que tenemos. Y cuando los latinoamericanos hablamos en el ámbito occidental de la filosofía de la ciencia jurídica, de la filosofía del derecho, creo que tenemos una tradición, un lenguaje propio, una escuela filosófica jurídica propia y autores que se han dedicado a esto que merecen ser recuperados. Yo creo que esto es una tarea que tenemos que emprender. Charlaba hace unos pocos semanas, meses, con algunos queridos colegas de la generación anterior de filósofos del derecho de América Latina, en el cual planteamos esto, ¿no? Este problema de que la voz que tenemos los filósofos del derecho latinoamericanos en los foros, en los ámbitos académicos, en los congresos, en la circulación de las ideas, de las publicaciones, etcétera, suele ser la mayoría de las veces repetición o continuación del pensamiento europeo. Fíjense que el de García Rosquellas y el de Cosio en gran medida lo era también, en la medida que eran continuadores de Kelsen, pero lo integraban con algo propio que decir desde un ámbito propiamente latinoamericano. De hecho, Cosio hizo mucho y va a dedicarle la segunda parte de toda su producción literaria a la fundamentación y a la justificación de la posibilidad de una filosofía jurídica latinoamericana. Y cuando en congresos regionales como los que se vienen organizando desde hace algunos años, impulsado particularmente por Manolo Atienza, pero también por la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, por la BRAFI, la Asociación Brasilera de Filosofía del Derecho, estos congresos regionales que hemos organizado en Buenos Aires, en Alicante, en Río de Janeiro, y lamentablemente no se pudo concretar el año pasado el congreso que estaba previsto en México, en la UNAM, de pensamiento latinoamericano en la filosofía del derecho, iberoamericano y latina. Creo que ahí tenemos que ocupar ese espacio de los latinoamericanos y hablar con voz propia, recuperar nuestros clásicos, como la sección que tiene prevista este congreso, producir obras o la reedición de las obras clásicas de nuestros autores, y si en algo puede contribuir ese diálogo, esa charla que estamos compartiendo hoy, para mí sería, me parece muy satisfactorio poder contactar y comunicarme con las personas interesadas en esta recuperación también del pensamiento latinoamericano, y creo que hay que promover la reedición, la exhumación editorial de las obras de autores que han pasado al olvido y que creo que algo tenían para decir, porque los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a estar al día con las obras producidas en los países centrales,
pero eso no es recíproco, a la inversa esto no ocurre. Digamos, los italianos, españoles, alemanes, etcétera, no están al día con la traducción latinoamericana y desconocen toda la tradición de pensamiento jurídico filosófico latinoamericano. En general, por supuesto, hay excepciones, por supuesto, no estoy poniendo todas en la misma bolsa, pero en general uno se encuentra con este clima. Y a veces, cuando uno ve que en el pensamiento jurídico de los autores que escribieron desde este lado de América, el reflejo o el paralelo de ideas que recién son recuperadas cuando son pronunciadas desde los países centrales, genera, me parece, algún tipo de preocupación. Cuando uno ve que hoy las corrientes que se denominan no positivistas, neopositivistas, el neoconstitucionalismo, etcétera, habla de lo que en Latinoamérica se habló desde siempre, que son los valores jurídicos, solo que ahora se los presenta como principios. Me parece que algo tenemos para decir, y creo que mucho. Creo que se está descubriendo nuevamente América Latina. Cada vez que leemos autores europeos que dicen que resulta que en derecho no solo hay reglas, sino que también hay principios, y que esos principios son el contenido material del derecho, bueno, me parece que están descubriendo nuevamente América. Yo los veo llegar nuevamente en carabelas, en naos, ¿sí? En 1492. Y sin exagerar, me parece que a 5 siglos del mal llamado, de la mal llamada conquista de América, creo que tenemos que hacer algo por eso, que estas cuestiones se modifiquen en alguna medida mínima en la que depende de nosotros. Y creo que la que depende de nosotros es demostrar que, bueno, esto que se ha descubierto ahora en Europa ya había sido pensado en América Latina, con otro arsenal teórico, con otra estructura conceptual, pero lo cierto es que aquí ya sabíamos, y lo supimos siempre, que el derecho era algo más que un sistema de reglas. Es decir, como la ciencia jurídica, siempre supimos que el objeto contenía toda esa estructura material que hoy pueden denominarse principios, pero que aquí se denominó valores jurídicos, valoración jurídica o axiología jurídica, con diversos matices, con diversas posturas, pero, insisto, me parece que concepto que abarca todo ese clima de época ha sido irreemplazable, formulado por Rafael Carrillo en Colombia, el ambiente axiológico de la teoría pura del derecho. Voy a concluir, porque no quiero excederme en el tiempo, que tenía muchas otras citas para hacer, probablemente, con una cita de García Rosquellas de la teoría integral del derecho, en el que él deja claramente asentada esta posición de ontológica acerca de qué cosa es el derecho en cuanto a objeto, ¿no? Él dice, ya vimos que la norma, significación expresada por el texto jurídico, es simplemente la representación intelectual de la conducta como conducta. La norma, dice García Rosquellas, es el concepto que mienta a la conducta representándosela como quien dibuja o predibuja una acción humana. La norma es el pensamiento con que pensamos una conducta, tal como los conceptos de triángulo y sol son pensamientos con los que el geómetra y el astrónomo piensan su objeto geométrico o su objeto astronómico respectivamente, sin que haya de creerse que dichos conceptos tienen la cantidad de ángulos o la temperatura que corresponden a los objetos y solo a ellos. Así, la norma que representa la conducta no tiene, por ejemplo, la temporalidad de esta. He aquí cómo el derecho se nos muestra, recién ahora y con claridad, siendo en su ser mucho menos que un sistema de figuras conceptuales en los códigos de las leyes y mucho más vida humana viviente. Al bien decir de Cossio, es decir, conducta. Esta cita me parece elocuente, hay muchas otras en la obra de García Rosquellas, hay una interesante norma hipotética fundamental que él reflexiona para el derecho internacional incipiente en 1947, pero sobre el cual él deposita su objetivo y una esperanza muy interesante acerca de que fuera en definitiva, dice él, edificar los cimientos de un Estado mundial federativo del próximo mañana. Es decir, su preocupación teórica científica estaba puesta con los ojos en lo que nos va a mostrar la segunda mitad del siglo XX el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos particularmente. Lamentablemente trunco o masacrado o silenciado durante muchos años, como dije antes, por las dictaduras militares que azotaron nuestra región durante las décadas que le siguieron a la obra de García Rosquellas. Él dice, una axiología del derecho no solo es legítima, sino que es indispensable. El derecho es cultura, por consiguiente no puede ser conocido sino a condición de ser comprendido, es decir, vivenciado.
Y vimos antes, primero, que el derecho es conducta, y segundo, que la conducta es conducta solo a condición de valer. Por eso la lógica, que nos muestra la estructura particular y universal de lo jurídico, formas positivo-variables y forma esencial, es al derecho apenas lo que la osteología es a la anatomía descriptiva, la descripción de un esqueleto. Preciosa la analogía que utiliza. Por eso, dice García Rosquellas, la teoría jurídica y en particular la teoría integral del derecho ha de recoger con fervor lo hallado, mostrado y reintegrado por la teoría egológica. Los valores que sostiene, coordina y positiviza ese esqueleto en el cuerpo de un derecho que ama, que sueña y que construye. De nuevo, haciendo gala, evidentemente, de sus dotes literarios y poéticos, García Rosquellas hace buena filosofía del derecho y además expresado en buen castellano. En fin, hay alguna sensibilidad de García Rosquellas, la mirada axiológica, advierte el movimiento de transformación que está en pleno curso acerca de la emancipación de la mujer, los derechos de la mujer. Piensen ustedes que todavía los países latinos, por aquella época latinoamericanos, ni siquiera habían reconocido el derecho al voto de las mujeres, se decía universal, pero solo votaban los hombres, y cosas por el estilo que él menciona, la explotación inhumana y cruel del individualismo capitalista. De estas valoraciones habla García Rosquellas, percibiendo la sensibilidad del mundo de su época. Por último, y con esto sí prometo que cierro, quiero mencionar una hipótesis que yo tengo, que formulo ahora, me parece, de que probablemente la única publicación que Cosio realizó en Bolivia, que se realizó precisamente en Sucre, en 1948, fue en la revista de Estudios Jurídicos, Políticos y Sociales, de precisamente la Universidad Mayor San Francisco Javier de Chuquisaca, de la cual García Rosquellas era profesor de Filosofía del Derecho. Y lo hace al año siguiente de la publicación de Teoría Integral del Derecho. A mí me da la impresión, esto es una mera hipótesis, de que debió haber existido un tipo de intercambio, de comunicación, más allá de la comunicación formal, epistolar o institucional en el marco del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social, entre Cosio y García Rosquellas. Se publica, decía yo, en Sucre en 48, una separata de un artículo de Cosio que se llamó El principio nula pena sine lege en la axiología egológica, del cual acá tengo, luciendo en mi biblioteca, un ejemplar encuadernado de esa separata de la revista de la Universidad San Francisco Javier, y que es uno de los trabajos que Cosio más divulgó en América Latina, y que se publicó en varios países, entre ellos en Bolivia, y creo yo que es la única, o una de las pocas publicaciones de Cosio en tierra boliviana, y que se produce precisamente en Sucre. Me parece que esto no es casualidad, y como hipótesis plantea, me parece a mí, una vía de indagación acerca de cuáles fueron las relaciones o intercambios que posibilitaron ida y vuelta entre los aportes de Cosio y de García Rosquellas. Debo decir que García Rosquellas para mí también era desconocido en Argentina hasta ahora, pero bueno, trataré de hacer algo por suplir ese desconocimiento mío y compartirlo con el ámbito académico. Eh, Como antes mencioné, en la época se producen otras publicaciones, aparte de la teoría integral, que me parece que, insisto, si uno la sopesa desde el punto de vista distinto al que valora el Preciado Hernández y lo pone en el marco de la constelación de publicaciones de divulgación y desarrollo y expansión del normativismo estimativo, la teoría ecológica o de la expresión axiológica de la incorporación de la teoría pura del derecho en América Latina, creo que la valoración es mucho más positiva y merece ser valorada de otra manera el intento de García Rosquellas, que me parece a mí hay que ponerlo, compaginarlo con otras publicaciones de la época y de la década siguiente, de las cuales voy a mencionar algunas para tomar dimensión. Carlos Fernández de Sarego, que ya lo mencioné, en Lima, en Perú, él publica, mejor dicho, lo edita años después, pero produce en 1950 en Lima un bosquejo para una determinación ontológica del derecho, que también parte de los postulados ecológicos y de la filosofía existencial y la axiología jurídica. Sonia Rojas Valdebenito publica Derecho y Conducta en Santiago de Chile en 1961, que es una introducción a la teoría ecológica. Alberto Serrano en Venezuela, en Maracaibo, publica unos años después, en el 72, su tesis doctoral, que se llamó así precisamente, Introducción a la teoría ecológica del derecho. Y seguramente uno de los más conocidos es el de Antonio Machado Neto, que ya lo mencioné, en Bahía, publicado en portugués en Brasil, Fundamentación ecológica de la teoría en general del derecho, que se traduce en castellano y se publica en Buenos Aires por Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, en 1974. Me parece que en esta línea hay que poner y valorar el aporte de 1943 y 1947
de las bases primero y de su teoría integral del derecho, estos dos libritos que son breves, pero me parece bastante ricos para poder recuperar y comprender el pensamiento de García Rosquellas en la constelación de los autores de la filosofía jurídica que merecidamente puede calificarse de latinoamericana. Yo con esto termino mi exposición, espero haber sido con el tiempo generoso para poder permitir en todo caso algún diálogo, un intercambio y no haberme excedido el tiempo que me permitieron, que me establecieron inicialmente, y les agradezco a todos los que están escuchando y viendo por la atención, y a quienes vayan a verlo en diferido en todo caso, les dejo también un saludo, especialmente a los queridos amigos que ya mencioné y a los que no pudieron estar. Muchas gracias. Las gracias a ti, estimado Diego. Felicitarte primeramente por el estudio detallado, cronológico, que es de gran ayuda, ¿no? Para poder entender de mejor manera todo esto. Creo que como núcleo central de la exposición tenemos una invitación a poder leernos, ¿no? De poder conocer a los autores de nuestra región, poder conocer a los autores de nuestros países, contrarrestar su pensamiento. Creo que eso es muy importante y muy relevante porque no es ajeno a la realidad que vivimos todos día a día el hecho de menospreciar lo escrito en nuestros países e incluso ni tomarlos en cuenta a la hora de realizar alguna crítica. Ya damos por presupuesto que todo lo escrito en nuestros países está mal y que existe el conocimiento, y que el conocimiento, podríamos decirlo de alguna forma, es privilegio de países occidentales, países europeos. Creo que esa invitación que tú realizas es muy importante y es una crítica, una autocrítica que nosotros debemos tener en cuenta. Y al respecto nos llegan preguntas, estimado Diego, entre ellas nos dice Damián Martínez, desde su perspectiva, ¿cuáles son las características propias del pensamiento de García Rosquelas, ¿no? Esto entendiéndolo para diferenciarlo del pensamiento occidental. Bueno, que haya preguntas me alegra muchísimo porque evidentemente puede haber generado interés y atención en quienes están escuchando. ¿Cuáles son las características centrales? Yo probablemente no me animaría a dar un juicio definitivo porque mi presentación hoy es producto de un estudio apenas de aproximación a la obra de García Rosquellas. No me puedo considerar un experto en su obra y sin haberla abarcado en su totalidad, sino más bien en dos de sus obras más importantes, no me haría dar un juicio definitivo, pero sí en todo caso una apreciación provisoria que me parece que uno podría identificarlo coincidiendo con lo que dice Preciado Hernández, básicamente estos dos ejes, ¿no? Es que el señano en lo que tiene que ver con la lógica jurídica, que prácticamente por entonces se era, como ha dicho también algún otro autor, o kelseniano o anti-kelseniano. Esto en América Latina fue así claramente y todavía en gran medida lo sigue siendo. Estamos obligados, como dijo Roberto Bernengo en algún momento, o al menos destinados en la segunda mitad del siglo XX, en la filosofía del derecho a hacer un diálogo constante con Kelsen. Particularmente en Latinoamérica, que es un fenómeno que no se da en todo el mundo, y no se da en Norteamérica por otra tradición, la tradición common law, en la cual la obra de Kelsen probablemente no cuajó tanto y lo obligó a modificar o virar en alguna de sus expresiones, en sus concepciones. E incluso no se da tanto así en algunos países europeos. Manuel Atienza ha dicho que Argentina es el país más kelseniano del mundo. Yo creo que en eso tiene razón. Y los países latinoamericanos en general son muy kelsenianos. Realmente Argentina puede ser más kelseniano, pero los demás también son muy kelsenianos. O sea, esta tradición, esta tradición kelseniana en la formación jurídica latinoamericana, en parte se la debemos a autores como ellos que han incorporado y que introdujeron en nuestras naciones esta tradición de la ciencia jurídica que tanto le debemos a Kelsen, pero que nunca quisieron quedarse solo en Kelsen, sino que trataron de superarlo y hacer un desarrollo propio con incorporación de actitudes filosóficas de las que Kelsen no había abrevado. Y esa es otra característica de García Rosquellas, que también es común con Cosio, con Miguel Reale, con Fernández Cesarego, con Machado Neto, con Serrano, que es esto, ¿no? Integrar, y acá hay otra característica, ese intento de integrar
la filosofía culturalista, la fenomenología existencial, la filosofía de los valores, a la teoría del derecho, que se va dando de distintas maneras en esa época en Latinoamérica, y García Rosquella lo intenta con un integrativismo, o al menos formular un intento de integralismo, que todavía es hoy algo pendiente y algo actual, por otra parte. Lo que hacen autores europeos, no sé, Alexi o en su momento Ronald Dworkin, etcétera, es precisamente esto, tratar de integrar lo que hay de contenido material en el derecho sin caer en naturalismo, ¿sí? Porque esto, digamos, de hablar de los valores de la justicia no es ninguna novedad tampoco para la ciencia jurídica. El asunto es que cómo hacerlo sin reiterar o sin repetir o sin caer en el error anticientífico de las tradiciones naturalistas. Cómo hacer conocimiento científico jurídico del problema de la justicia sin que esto termine de nuevo en una reiteración de los errores precientíficos de las tradiciones naturalistas. Bueno, García Rosquellas hace ese intento, que es idealista en la teoría de los valores, que cree que los valores no son cuestiones reales, materiales, sino objetos ideales, y es discutible, en eso por ejemplo yo no estaría de acuerdo, y la teoría biológica tampoco. Es un matiz que es discutible, por supuesto, pero que es un intento superador de las tradiciones que sostenían a rajatabla el positivismo normativista y que creían que el derecho se agotaba solo en la formulación de leyes o en la expresión textual de las disposiciones jurídicas positivas legisladas. Esto me parece unas características fundamentales de lo que yo encuentro como aproximación en la obra de García Rosquellas. Esa actitud, ese intento por integrar, que seguramente en la obra de García Rosquellas queda inconcluso, pero que abre un camino o que se integra en un camino de un esfuerzo hacia una integración de una ciencia jurídica que no sea solamente normativista. Muchas gracias, Diego. Y también nos llega la siguiente consulta que creo que también nos puede ayudar a entender de mejor manera el pensamiento de Rafael García Rosquellas, ¿no? Eh, Nos dice lo siguiente, a ver, ¿permite la perspectiva de García Rosquellas la introducción de la moral en la interpretación jurídica? En todo lo que pudiste analizar, ¿encontraste algo al respecto? Bueno, depende de quién tengamos por moral, porque acá ya aparece otra cosa que es de mucha actualidad, ¿no? Hoy actualmente cuando en muchas tradiciones no positivistas, por ejemplo, se habla del problema de los principios o de los valores jurídicos, como prefiero llamarlos yo, enseguida se salta inmediatamente el problema de la moral. No pareciera que no se puede hablar de contenido material del derecho, de principios, de valoración o lo que fuere, sin que inmediatamente se le señala a uno diciendo, bueno, eso es moral, no es derecho. Bueno, no. Me parece que una de las características, principalmente por la tradición existencialista, por la corriente, digamos, de fenomenología existencial, en la que abrevan un García Rosquellas, un Coso, etc., es este gran esfuerzo, tomando la tradición de Giorgio Del Vecchio, o las ideas de Giorgio Del Vecchio, de primero distinguir qué cosa es moral y qué es derecho. Y entonces luego hablar de valoraciones jurídicas sin tener que caer en el problema de la moral, que sería una forma de reconducir el asunto a otra línea de la tradición naturalista, que si bien no es la medieval o la católica o la aristotélico-tomista, no deja de ser naturalismo. Entonces, una de las características que a veces todavía sigue costando mucho comprender de este clima de época de la década del 40 y 50 en Latinoamérica es que hablan de valoración jurídica partiendo de una previa distinción entre qué cosa es moral y qué es derecho. Y una vez que distinguen los planos, jamás los vuelven a confundir. Y nunca confunden la justicia con una virtud, nunca hablan del bien como un atributo de la moral o del ser, y por lo tanto lo que no es bueno no es derecho, la tesis, ¿no? La injusticia extrema no es derecho. Entre esas confusiones nunca caen los filósofos existencialistas, los filósofos del derecho existencialistas de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tienen una concepción previa, tomada de Giorgio Del Vecchio, de distinguir qué cosa es moral y qué es derecho. ¿Qué sería el plano de la moral? La acción, digamos, del fuero interno, lo que yo decido hacer o lo que decido omitir en función de mis concepciones propias. Ahora, lo que yo hago o dejo de hacer en interferencia con los demás, eso el plano es jurídico, no es moral. Y entonces puede darse que coincidan valoraciones morales con valoraciones jurídicas, es decir, valoraciones subjetivas con valoraciones intersubjetivas, pero que no necesariamente lo son así. Algo puede ser moralmente malo y jurídicamente bueno, por decirlo burdamente, o ser considerado injusto o negativo en el plano de la moral y positivo en el plano de lo jurídico, o viceversa. ¿Por qué esto es posible distinguir? Porque se distingue el plano de la acción del ser humano consigo mismo, es decir, el fuero interno del ámbito moral,
del comportamiento humano en interacción con los demás, en alteridad, en convivencia, en coexistencia, que determina lo que es la valoración jurídica. Uno podría decir, mentir es algo reprochado moralmente, probablemente muchos tengan ese mandato moral o esa forma de concepción moral en la que uno no miente ante o nunca falta la verdad, siempre dice la verdad o nunca miente, y esto puede ser un principio de ética moral que rija el comportamiento de uno mismo. Ahora, cuando el imputado en una causa penal ejerce el derecho de no declarar o de decir algo que no es cierto, no hay ningún problema moral ahí en juego. Un problema jurídico acerca del derecho de no estar obligado a decir la verdad. Y uno puede distinguir esto perfectamente si puede distinguir los planos de la conducta en interacción interhumana o intersubjetiva o la interacción subjetiva. Por mucho que sea el conflicto moral que tenga el imputado de una causa penal acerca de que él en su vida siempre se ha comportado rectamente y ha dicho siempre la verdad y nunca ha ocultado lo que sabe o lo que cree correcto, en el ejercicio de su derecho de no declarar o no decir la verdad cuando declara ante una acusación penal, ahí no hay un problema de la moral, el problema es de la valoración jurídica. ¿Y cuál es la valoración jurídica en juego en la que estamos de acuerdo todos los países occidentales del orbe latinoamericano? En que no es justo que el Estado obligue a declarar bajo juramento de decir verdad a una persona acusada por delito, porque eso ya lo hemos superado de la tradición que hemos heredado precisamente de España, de la tradición de la confesión a través de la tortura, en la tradición inquisitorial. En alguna época eso fue admitido en el ámbito jurídico y hoy, en el mundo que vivimos, creo que ya no más, lo que no quiere decir que no exista la tortura ni la obligación de confesiones en los procesos penales en nuestra región, no vamos a ser tan ingenuos. Pero lo que no quiere decir que existan a que se lo valore jurídicamente como algo positivo. Esa valoración jurídica negativa contra la obligación a decir verdad o la valoración jurídica positiva de permitir que el acusado mienta o falte la verdad, no guarda correspondencia con el valor positivo que sin embargo existe en nuestra sociedad en el plano de la moral, de no faltar a la verdad, o de decir siempre la verdad, o de no mentir. Una cosa es la moral, otra cosa es el derecho. Creo que esta distinción, que es muy fácil de comprender una vez que uno comprende esa distinción que hacían sobre todo los filósofos del derecho existencialistas a partir de la distinción de Giorgio del Vecchio, que no era de la tradición existencialista, pero como dice Bernard Goldschmidt, Cosio ontologiza la tesis lógica de Giorgio del Vecchio. Giorgio del Vecchio lo planteaba como una distinción lógica entre las relaciones lógicas de la interacción humana. Cosio lo lleva al plano ontológico para diferenciar cuando una conducta exteriorizada en interacción con otro queda parada en el plano de lo jurídico y cuando una acción humana que queda solo en el foro interno es propia del plano de la moral. Esto García Rosquellas lo toma, lo comprende y lo utiliza en su teoría integral para poder hablar de axiología jurídica sin tener que toparse con el problema de la moral. Excelente, muchas gracias por las aclaraciones, Diego. Concluimos con esta última consulta. ¿Cuáles son las características propias? Ah, no, perdón, estoy confundiendo. ¿Cuál es el núcleo de controversia que existe entre Hans Kelsen y Carlos Cosío? Bueno, el núcleo de controversia, si me permiten un segundo, me voy a levantar a buscar un libro de acá en la biblioteca. Esto ya no es tema de esta charla, pero yo me he ocupado especialmente de la controversia entre Kelsen y Cosio, en un libro publicado recientemente, el año pasado, con un amigo Francisco Lesnick, que se llama La polémica Kelsen-Cosio, teoría pura del derecho, teoría eológica del derecho. Estamos a punto de concretar una publicación de una obra colectiva también sobre el mismo asunto, que vamos a poner a disposición del público en español, traducciones de textos que eran desconocidos hasta ahora en nuestra lengua, del inglés, incluso un texto de Jerzy Wróblewski, escrito en polaco, y lo vamos a traducir por primera vez en castellano, que se ocupan de este núcleo de discusión entre la teoría pura del derecho y la teoría eológica, o particularmente entre Hans Kelsen y Carlos Cosio. Esto excedería ampliamente el tiempo del que disponemos ahora, pero uno de los ejes centrales de esta discusión, en la que uno podría poner del mismo lado también a García Rosquellas, del lado de Cosio, digámoslo así, es este problema de la respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho en cuanto a objeto de conocimiento de una pretendida ciencia jurídica? Si ese objeto que el jurista para conocer y realizar un conocimiento científico debe dirigir su atención, si ese objeto es solo un sistema de normas, es decir, una estructura conceptual de relaciones de proposiciones normativas o conectivas lógicas, como el positivismo analítico, por ejemplo, o si además es algo que es un objeto cultural que tiene otros rasgos, otras características y que impiden votarse a ese plano.
también es bastante discutido que Kelsen haya propuesto esto. Probablemente esto sea una de las lecturas posibles de la teoría por el derecho. Kelsen pretendía integrarlo luego con la sociología de la justicia, pero que creía que eso no era ciencia del derecho, sino otra cosa, sociología precisamente. La teoría biológica plantea otra cosa, que ese conocimiento acerca de la realidad no solamente se puede hacer desde la óptica de la sociología, y en ese caso de la sociología jurídica, sino que también desde la ciencia jurídica misma, como conocimiento científico jurídico, se puede tener una comprensión de la conducta humana o del comportamiento social, visto desde el plano de las normas, es decir, un conocimiento normativo de la conducta humana. Es decir, conocer la conducta a través de las normas, y no conocer normas solamente. Si lo puedo sintetizar en pocas palabras, yo creo que a partir de ahí es el punto de discusión central, en el cual no se han puesto de acuerdo nunca, ni Kelsen con Cosio, ni Cosio con Kelsen, pero creo que se han comprendido bastante y han discutido y dejado marcadas claramente sus posiciones, que yo las he recopilado nuevamente en este libro que se acaba de publicar, en el que está en la discusión, el debate, en las conferencias que Kelsen pronunció en la Universidad de Buenos Aires, el balance que hizo Cosio de esas conferencias, la respuesta que mereció de parte de Kelsen, y la réplica que Cosio formuló. Me parece que si uno quiere comprender de qué se trata este debate, hay que ir a leer esos textos. No necesariamente el libro que yo hice, pero esos textos que escribieron Cosio y Kelsen. Muchísimas gracias, Diego, y aprovechando, es la última consulta que te hago porque hay algunas cuestiones que nos planteamos. Bien, agradecer tu tiempo y disculpas por extendernos un poco más. Nos preguntan, ¿no? Estábamos comentando justo antes de iniciar la charla, tú habías tenido la posibilidad de hablar con alguno de los familiares de Rafael, ¿verdad? Al respecto, no sé si tocaste este tema, nos dicen, a ver, Samuel Orihuela Sanabria nos dice lo siguiente: ¿qué posibilidades habría de reeditar los libros de García Rosquelas debido a que no existen ejemplares disponibles? No sé si pudiste Efectivamente, no opinar existen, al respecto. es muy difícil encontrar ejemplares. Yo traté de buscarlo desde hace ya un poco más de un año, en librerías incluso de Bolivia he consultado, y prácticamente difícil. No sé, quizá ustedes sepan más acerca de la posibilidad de circulación que pudo haber tenido la editorial o las publicaciones que hacía la Universidad San Francisco Javier. Me imagino que probablemente era muy acotado la tirada que tenía. Y si estos ejemplares por suerte se han conservado en las bibliotecas más importantes, de hecho están en la más importante de nuestro país, que es la Biblioteca Nacional, creo que sería la forma de poder recuperarlo. Yo estoy decidido a que este libro se reedite. Lo primero que voy a hacer es ponerlo a disposición de ustedes en la copia digital que yo mismo hice, escaneando el ejemplar de la Biblioteca Nacional. Con eso lo pueden compartir con los círculos de lectura que crean oportunos, me parece que sería muy pertinente. Y si hay alguna editorial en Bolivia que esté interesada en editarla, tienen mi colaboración de mi parte para poder hacer una preparación del texto corregida y revisada para que se pueda publicar de manera ordenada, y probablemente se lo plantearé a mi editor, a ver si Francisco lo comprometo sin haberle preguntado antes, si una vez tiene ganas de reeditarlo, se lo preguntaré, y en todo caso veremos. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo, si no se hace desde el ámbito académico, desde el ámbito editorial particular, o lo que fuera, colectivo. Y bueno, me reservo el nombre de la persona con la que hablé, porque yo no le dije que lo iba a hacer público, pero sí le pedí, por favor, a un nieto de García Rosquellas, con quien me contacté por internet, que pudiera consultar a la familia, a los herederos directos, si están de acuerdo o se oponen, o si les parece que es algo lo cual podrían permitir que se reedite la obra. Yo no soy el dueño de esa obra, con lo cual me parece más pertinente buscar la autorización, más allá de la circulación que se pueda hacer de una copia para fines académicos, que eso no es ningún problema. Así que bueno, me parece que es un punto que hay que hacer. Creo que hay otras obras que hay que reeditar. La introducción a la teoría biológica de Serrano que mencioné, está por acá. Me la envió en su momento el autor, a quien guardo un querido y sentido recuerdo, fallecido ya hace unos años, Alberto Serrano. Me lo envió Maracaibo en su momento, en el año, acá veo la nota con la que me envió en 2011, hace 10 años. Alberto Serrano publicó la introducción a la teoría biológica del derecho en 1972 en Maracaibo, y creo que este libro también hay que reeditarlo. Son difíciles de hallar. Esto fue publicado por la editorial de la universidad también. El de Rojas Valdebenito en la Universidad de Chile, y son partes del acervo, pero claro, frente al potencial editorial de los países centrales, esto son balas de salva, son balines frente al arsenal que tienen las grandes editoriales. Creo que nosotros tenemos que
intentar recuperar estas obras y ponerlas en circulación. Sí, hay muchas cosas, muchas tareas pendientes y tropezamos con el hecho de que estas obras no han sido reeditadas también por falta de apoyo institucional y apoyo de toda índole, ¿verdad? De toda índole, ¿verdad? Entonces tenemos mucho que hacer al respecto y agradecemos tu predisposición, Diego, por enviarnos la documentación escaneada para que también pueda ser analizada. Agradecemos todos tus aportes el día de hoy, agradecerte nuevamente por haber estado presente el día de hoy, por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos volverte a tener en el canal, eres bienvenido, por favor, cualquier cosa, cualquier consulta, si necesitas algo desde acá, desde el Estudio Jurídico Derecho y Punto o desde Bolivia, por favor, nos los hace saber y nosotros con todo gusto estamos predispuestos para colaborar. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también ha sido muy placentero ocupar este espacio, esta tribuna que me han precedido grandes juristas, algunos también de nuestro país. Me honra a mí y también me ha sido muy satisfactorio compartir este espacio con ustedes, conocerlos, algunos de los colegas que no conocía, así que les dejo un estrecho saludo y agradecimiento a vos, Luis, a Ronald. Aprovecho para mandarle saludos también a la colega Erika Rojas, de la Universidad Salesiana, a Diego Chávez, que ya lo mencioné, y a Boris, particularmente a Boris Arias, que tanto ha hecho por la filosofía del derecho en América Latina y por impulsar, sobre todo, yo lo vi en una de las primeras reuniones constitutivas de la Asociación Boliviana de Filosofía del Derecho, de la cual cuenta con todo mi apoyo y ojalá puedan dar un aporte con lo que están dando y siga acrecentando la presencia de los teóricos y las teóricas de Bolivia en la disciplina en América Latina y en todo el orbe occidental. Así que bueno, muy el agradecido soy yo y les agradezco muchísimo a ustedes por el tiempo y por la predisposición. Muchas gracias, Diego. Te comento que también nos llegaron saludos del Ecuador, así es que ha tenido gran difusión la participación del día de hoy. Muchas gracias otra vez por habernos acompañado y gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Será hasta otra próxima oportunidad.